Muy buenos días, tardes o noches, querida comunidad de Voces del Abismo. Para ti, Carlos, un fuerte abrazo. Gracias por tus esfuerzos y el enorme trabajo que haces constantemente para seguir trayendo nuestros relatos e historias a la comunidad. Soy la chica de los relatos, el hombre de la montaña y la mujer en mi ventana, que ya están en los videos. En esta oportunidad quiero compartirles una serie de relatos que me ocurrieron junto a mis familiares en la montaña donde vivían mis abuelos. Dando un poco de contexto, mi abuelo era muy joven cuando en el gobierno de un importante presidente de mi país compró una montaña. Y sí, sé que suena un poco extraño el cómo alguien puede hacerse de una montaña entera, pero puedo decir que mi abuelo tenía los documentos que le acreditaban la propiedad. Cuando los nietos comenzamos a nacer, mi abuelo ya tenía más de 20 años en la montaña. Nos encantaba ir de vacaciones allá, un lugar muy rural, en el cual no había energía eléctrica. Nos alumbrábamos únicamente con lámparas hechas de gasoil o queroseno. Tampoco llegaba agua a las casas, así que había que ir a lo que mi abuelo llamaba el chorro y abastecernos de agua. El chorro quedaba unos cuantos minutos de la casa. Había que ir con tubos y jarras para ayudar a cargar el agua, a buena hora, dado que oscurecía muy temprano. A eso de las 5 de la tarde comenzábamos a quedarnos sin luz solar. Para las 5:30 no podías ver absolutamente nada sin ayuda de una linterna. Era común que mi abuelo disfrutara contando las historias que había vivido en la montaña, así como en la finca que había tenido cuando era más joven, o en el campo donde se había criado. A pesar de ser un lugar un poco escalofriante, nosotros disfrutábamos mucho ahí. Jugábamos, corriendo en las tierras, comiendo de los muchísimos árboles frutales que había. Era divertido, aunque siempre hubiera mucho trabajo, hasta para los más pequeños, como recoger cosechas, cargar el agua, buscar la leña para el fogón, tostar café y muchas otras actividades. Aún con todo esto, sin duda alguna, era una visita que disfrutábamos. Las experiencias aterradoras nunca faltaron, y que fuésemos solo niños nos hacía sentir aún más aterrorizados. Por las noches, cuando dormíamos, escuchábamos cadenas siendo arrastradas por la sala. Era como si alguien encadenado de los pies caminara constantemente, sin descanso. Lo aterrador era que la casa no tenía puertas que separaran las habitaciones, y tampoco había una que daba al exterior, y es que la cocina estaba fuera de la casa, separada de la construcción principal. El recibidor y la sala estaban adjuntos, creando una especie de pasillo que llevaba al patio trasero. Desde ahí es que las cadenas comenzaban su camino. Y al ser un lugar remoto, aclaro que no teníamos muchos vecinos. De hecho, solo había 4 personas en toda la montaña, familiares a los que mi abuelo proporcionó un poco de terreno para no estar tan solo en el lugar. Solíamos decirle a mi abuelo que nos asustaban mucho esos sonidos de cadenas arrastrándose, a lo que él siempre respondía lo mismo. Los muertos caminan de noche, solo déjenlos caminar tranquilos y no los molesten. Sus palabras eran aún más escalofriantes, pero decidíamos que lo mejor era dejarlo así. Quizás si ignorábamos los sonidos, se irían pronto. Una noche estábamos en la montaña de vacaciones. Solo primos, pues nuestros padres nos habían dejado con mis abuelos y se marcharon a hacer algunas compras con la promesa de volver pronto. Esos días de parcial soledad me asustaban, porque yo era una de las mayores y sentía la responsabilidad de cuidar de mis hermanos menores y también de mis primos. Antes de continuar, y para que se puedan dar una mejor idea de cómo era la casa, estaba hecha de distintos materiales. Las paredes de los cuartos de latones de zinc, mientras que las paredes de la sala y la cocina estaban hechas de bareque. Aquella noche nos acostamos después de cenar. Me metí en la cama con mis 2 hermanos menores.
yo hacia la orilla, seguida de mi hermana, y junto a la pared, mi hermano, el menor. Esa noche me llevé uno de los mayores sustos de mi vida cuando, por la madrugada, abrí los ojos al sentir que mi hermano me llamaba. Lo que vi hizo que me llenara de lágrimas. Las dos paredes que se unían en la esquina del cuarto daban a la zanja de detrás de la casa. Estas estaban descuadradas, por lo que, de la mitad hasta el techo, estaban ligeramente separadas, dejando una pequeña abertura hacia la penumbra. Ahí estaba el rostro de un hombre. Dos ojos brillaban en la oscuridad en un rostro no tan bien definido. Era una mirada cargada de odio. Mi hermano, quien me había despertado, estaba completamente asustado y yo solo quería llorar. Pero era la mayor, debía ser fuerte. Salté de donde estaba, quedando hacia la pared, dándole la espalda a lo que fuera eso. Acto seguido abracé a mi hermano, apretándolo con fuerza contra mi pecho, al mismo tiempo que cerraba mis ojos. Las lágrimas no tardaron en salir. Pasaron tal vez 5 minutos en los que no dejé de temblar. Me repetía que debía dormir, olvidar lo que había visto, hasta que, de alguna manera, logré conciliar el sueño. Estoy asustada. No saben lo que pasó anoche, les dije a mis abuelos por la mañana. Quizá lo soñaste, mi amor, respondió mi abuela con dulzura y una sonrisa tranquilizadora. Pero a pesar de mis 11 años, pude ver cómo ambos cruzaron una mirada fugaz. No lo soñé, ni siquiera estaba dormida completamente. Mi hermano también lo vio, me preguntó qué era, pero le respondí que solo había sido una pesadilla. No quiero que tenga miedo, pero yo lo vi, abuela, yo lo vi. Ya, muchacha, no hay de qué preocuparse, agregó mi abuelo sonriendo. Claro que no, aseguró mi abuela. Colocaremos tela vieja ahí y taparemos ese hueco. Recuerda que estás en la montaña, hija, y la mente a veces nos juega sucio. A veces creemos ver cosas que realmente no están. No dije nada, solo agradecí sus palabras. Pronto prepararemos barro y lo taparemos mejor. Querida comunidad, no sé si mi abuelo era brujo o no, o quizás es que tenía demasiado conocimiento ancestral, pero solíamos bromear diciendo que lo era. Durante esas mismas vacaciones llegó una tarde en la que mi abuela nos llamó para cenar. Como la luz solar se iba muy rápido, cenábamos muy temprano. Así que, en esa ocasión, recuerdo que habíamos pasado todo el día corriendo y jugando. Parecía que teníamos mucha energía. Corrimos de un lado a otro, riendo y gritando, cosa que no pareció gustarle a mi abuelo. Ya basta, nos regañó. Dejen el escándalo. Pero nosotros seguíamos riendo. Recojan ese café que dejamos al sol, dijo, señalando las láminas cubiertas por un montón de granos de café que habían estado secándose durante días. Los recojo mañana, abuelo. Ya casi está oscuro, le dije. No, recógelo ahora. Mañana va a amanecer lloviendo y se dañará el trabajo de estos días. Sí, abuelo. ¿Acaso eres brujo? ¿Quién te dijo que llovería mañana? Las estrellas, le dije con tono de burla, mientras me disponía a realizar su encargo. Mi abuelo no dijo palabra, solo me miró como queriendo reprenderme, con un extraño rostro de preocupación, uno que infantilmente no supo reconocer. Tras recoger el café, volví a la mesa y seguí comiendo, platicando y riéndome con mis hermanos y primos. Que se callen ya. Haz que se callen, vieja. ¿Por qué? ¿Qué pasa?, preguntó uno de mis primos. Porque será una noche turbia. Los espíritus están alborotados. Para este momento la oscuridad ya había caído. Estábamos solo iluminados por una lámpara. Ya, viejo, nos vas a asustar, lo regañó mi abuela. Aún así, que hagan silencio. Dentro de mí encontraba un poco graciosas sus palabras. Pensé que en realidad solo quería asustarnos. Y bueno,
Me di cuenta que no era así cuando, aún estando en la mesa, todos escuchamos un grito femenino provenir desde la oscuridad. El peor que he escuchado en toda mi vida. Parecía ser una mujer gritando y llorando. Mis ojos se llenaron de lágrimas que cayeron por mis mejillas. Era incapaz de moverme o decir algo. Mientras la mujer gritaba, erizaba todos los vellos de mi cuerpo. Solo podía llorar, congelada, hasta que el llanto de mi hermano menor hizo que pudiera moverme. Rápido fui a él para protegerlo. «Se los dije», dijo mi abuelo, enojado. «Les dije que se callaran. Vieja, llévalos al cuarto y apaguen la luz de inmediato. Ya mañana recogemos los platos». Mi abuela asintió, diciéndonos que todo estaría bien, pero yo estaba asustada. Recuerdo que mi abuelo decía mucho que no era bueno dejar platos sucios o con comida en la mesa, que era como invitar a los muertos a comer. Así que el que mencionara que dejáramos los platos en la mesa me asustaba. Aunque claro, no más que aquello gritando afuera. Eso era sin duda más aterrador que cualquier entidad entrando en la casa para comerse los restos de comida. «Quédense callados, no hablen, no griten, por favor ya duérmanse», dijo mi abuela mientras nos metía a la cama sin siquiera dejar que nos laváramos los dientes, algo con lo que era muy estricta. «Abuela, no apagues la luz», suplicó mi primo pequeño. «Lo siento, pero ya escucharon. Lo mejor es tenerla apagada». Debo añadir que, durante todo aquel tiempo, la mujer no dejaba de gritar, de pegar esos aterradores alaridos. Todos nos metimos a la misma cama. Poco nos importó que éramos quizás unos 9 o 10 niños, llorando, sin querer salir por nada del mundo. Mi abuela tuvo que acostarse en una cama más pequeña junto a la nuestra, porque en verdad estábamos que no podíamos con el miedo. Cuando la mañana llegó, todos estábamos aún inquietos, preguntando qué había sido aquello. «Nada, hijos, quizás una mujer que estaba perdida». Pero algo me dijo que no fue así. No pudo tratarse de una mujer perdida, donde no se supone que haya más gente que la familia. Estaba claro que en esa montaña sucedían muchas cosas sin explicación. Como lo había dicho mi abuelo, la mañana no llegó sola. Con ella vino una fuerte lluvia que me recordó su advertencia del día anterior. Pasó 1 año y medio después de aquella experiencia. Durante ese tiempo, los sucesos no terminaron. Sonidos, gritos en la noche, silbidos, susurros y hasta en ocasiones tarareos. Pero también ahora podía ver sombras moviéndose entre los árboles, escondiéndose tras un árbol cuando apenas lograba atraparlas con la mirada. Fuera de esto, pasó mucho tiempo para que algo impactante ocurriera. Aún no entiendo cómo me gustaba pasar tanto tiempo en la montaña con mis abuelos, sabiendo que ahí ocurrían todas esas cosas. Quizás mi mente me engañaba diciéndome que todo aquello lo imaginaba. Quizás trataba de convencerme de que así era. Lo siguiente ocurrió al paso de 1 año y medio. Mi madre había dado a luz a mi último hermano, un cuarto hijo. En ese momento, cuando él tenía unos 10 meses de edad, nos llevaron junto con una tía y sus 2 hijas a pasar unos días en la montaña con mis abuelos. Mi madre no pudo ir, pues tenía un trabajo extremadamente agotador y con muy poco tiempo libre. Así que, junto con mi abuela y mi tía, me quedé a cargo de mi hermanito. Esa noche en la montaña había estado disfrutando tanto que olvidé preparar el biberón de mi hermano. Nos fuimos a dormir y yo caí rendida, abrazando a mi hermanito, con mis otros 2 primos en la cama detrás de mí. Mi tía se había acostado en la cama de al lado con sus 2 hijas. Como era de esperarse, en un momento de la noche, mi hermano comenzó a moverse inquieto y a llorar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?,
le susurré. Mientras lo arrullaba contra mi pecho, extendí la mano a la mesa de noche buscando el biberón. Pero como un golpe de agua fría, recordé que había olvidado prepararlo. Tía, susurré llamándola, aunque para mi mala suerte, mi tía tiene un sueño bastante pesado. Un poco molesta, busqué a tientas el encendedor y encendí la lámpara de queroseno para iluminar la habitación. Tía, por favor, despierta. ¿Qué pasa? Olvidé el tetero de Enrique. Tengo que ir a la cocina. ¿Me acompañas? Ve tú, mami, para no dejar a los otros solos, respondió entre dormida. Pero me da miedo, tía. No quiero ir sola. No te preocupes, yo te veo desde aquí. Fruncí el ceño, enojada, sabiendo que al final del pasillo no podría verme y estaría muy oscuro. Tendría que caminar un poco más en la penumbra para llegar a la cocina de leña afuera de la casa. Pero tía, yo te veo desde aquí, ya te dije. No quería ir, pero mi hermano no paraba de llorar por el hambre y no podía esperar hasta la mañana. Me levanté, tomé otra lámpara y, suspirando, me llené de valor para salir del cuarto. Con el miedo calándome en lo más profundo, evité mirar a los lados o al monte, más allá de donde la luz me permitía ver. Todo era oscuridad y sabía que, si miraba hacia allá, seguramente vería algo que no me gustaría. Solo me mantuve con la vista hacia abajo, cuidando mis pasos. Después de girar, supe que mi tía ya no me veía. Digo, si es que estuvo haciéndolo en primer lugar. En la cocina, aún con la vista en el piso, tomé la leche y comencé a batir con desesperación. Cuando la tenía casi lista, escuché detrás de mí: ¿vas a darle el tetero frío al niño? Juro que casi me muero del susto. Mi corazón se detuvo y mis ojos se llenaron de lágrimas. Mis manos comenzaron a temblar. Hija, ¿me escuchaste? Me di cuenta de que era la voz de mi abuela. Giré asustada y creo que la asusté aún más. Abuela, grité. Ella estaba ahí de pie, con una bata blanca, con su cabello blanco, suelto y su piel pálida. No me asuste así, por favor, parece un espanto. Ella se rió, diciendo: vamos, prender el fogón y calentemos esa leche. Tu tía debió levantarse. Calentamos el tetero y lo envasé, así como uno extra, el cual tendría que tomarse frío en caso de tener más hambre. Tras ello, me acompañó de regreso al cuarto, detrás de mí. Cuando llegué a la puerta, la escuché decir: José, a dormir, no son horas de andar caminando. Ándale. Me giré encontrando a mi abuela con la respiración entrecortada. Junto a ella vi a un pequeño de 9 o 10 años, una especie de sombra, parada junto a ella en la oscuridad. Estando en la entrada, me giré hacia la cama dentro de la habitación, iluminada tenuemente por la luz de la lámpara. Ahí, acostado en la cama, estaba José. El susto hizo que casi se me saliera el corazón. Mis ojos se llenaron de lágrimas y mi voz se quebró. Ese no es José, susurré. Buenas noches, abuela. Buenas noches, hija, dijo como si nada. Yo no dije nada más, solo me quedé de pie. Tras unos segundos me senté en la cama y le di el tetero a Enrique, mientras comenzaba a rezar, pidiéndole a Dios que se llevara todo lo malo de ahí, que nos dejaran en paz. 1, 2, 3 años después, ocurrió lo que les conté en otro video, el del hombre de la montaña, el espíritu de un hacendado que, según palabras de mi abuelo, había enterrado oro y plata en aquellas tierras. Dicho espectro aterrorizó a mi primo hasta que se fue de la montaña, huyendo para nunca volver. Por su parte,
Mis abuelos siempre vivían cosas muy extrañas. Mi abuelo, por ejemplo, contó que hubo un tiempo donde todas las noches se levantaba al escuchar a un niño pequeño, y cuando salía de la casa se encontraba con un pequeño en el patio frontal. ¿Qué quieres, niño?, le preguntaba. Entonces, comenzaba a caminar y llorar, andando en caminos dentro del monte. Se mantenía así por unos minutos hasta que mi abuelo se aburría de seguirlo. «Déjame dormir, que mañana tengo mucho trabajo», le decía enojado. Aquello ocurrió por al menos 2 semanas, aunque no todos los días, hasta que una noche mi abuelo salió enojado encontrándose al niño envuelto en lágrimas. «A ver, mocoso, vienes, me interrumpes el sueño, me sacas de la cama, me haces caminar y nunca me das nada. A mí no me vas a perder en el monte, no te tengo miedo. Si no vas a darme el entierro, entonces vete y no vuelvas. Te salva que no estás vivo, porque si no te doy un planazo por tanto joder». Mi abuelo cuenta que estaba realmente molesto, cansado de escuchar al pequeño llorar. Después de esa noche, no volvió a escuchar su llanto. Asimismo, en ocasiones, mis abuelos llegaban a escuchar relinchar de caballos. Pero ojo, era la montaña, con terrenos irregulares, nada propicios para este tipo de animales, así que nunca veías caballos cerca. Por esto resultaba aún más aterrador escuchar esos relinchidos nocturnos. Mi abuela nos dijo que en una ocasión se quedó sola un par de días debido a que mi abuelo había sido trasladado a la ciudad por cuestiones médicas. Más tarde, mientras preparaba bollos pelones en la casa, que son una masa preparada de maíz pilado, sintió que alguien la miraba. Al girarse, vio en el patio trasero de la casa a un hombre, muy blanco, dice, de cabello rubio, sin camisa y con pantalón sucio. Dijo que daba el aspecto de no haberse duchado en mucho tiempo. «¿Qué tal? Buen día», le saludó mi abuela, haciendo gala de su educación y amabilidad. «¿Quiere un cafecito? ¿Ya desayunó? Hice bollos pelones, le puedo servir si quiere». A pesar de mostrarse amable, mi abuela confesó que le pareció muy extraño aquello, pues jamás había visto a ese hombre, pero que, a pesar de ello, no sintió miedo. Pensó que quizá era un sujeto que había caminado desde el pueblo o algo así, probablemente alguien con problemas mentales, y no sé si eso hubiese sido más aterrador, imaginar a mi abuela sola, a merced de alguien así, sin nadie que la ayudara. Aunque lo cierto es que el pueblo estaba muy, muy lejos. Era una vía entre montañas, y de la casa al pueblo eran casi 20 kilómetros. «Los muertos no comemos, ni bebemos», le respondió el hombre. Mi abuela simplemente asintió. Entonces el hombre siguió su camino, desapareciendo en su andar entre el monte, a pocos metros de la vista de mi abuela. Aún no entiendo cómo hacía para no tener miedo. Sinceramente, yo me habría desmayado de puro susto. Al día siguiente, mi abuela asegura que escuchó a la Llorona, gritando, lamentándose en la carretera ya muy tarde por la noche. Ella solo le pidió a Dios que todo estuviera bien. Al día siguiente, supo de un accidente en esa zona de la carretera. Un auto se volteó, cayendo al río. Lamentablemente, no hubo sobrevivientes. A los años, mi abuela también enfermó y había que llevarla muy seguido a la capital para realizarle estudios. Durante esos días, mi abuelo, quien también había enfermado, iba a quedarse solo. Yo tendría ya unos 19 o 20 años. Estaba de vacaciones en la universidad, por lo que me ofrecía quedarme con él durante esa semana para poder atenderlo. Él me agradeció el gesto, aunque no les voy a mentir, me asustaba la idea de estar en la montaña prácticamente sola con mi abuelo. Debido a su afección, él no tenía la misma movilidad. Caminaba con un bastón y era lento en su andar, de manera que me sentía un poco sola. Yo debía cargar el agua,
buscar la leña, recoger los frutos, el café. Bueno, debía hacer casi todas las tareas sola, ignorando las sombras que se movían en la montaña, las que alcanzaba a ver con el rabillo del ojo. Las 2 primeras noches fueron tranquilas, mi abuelo en su cuarto y yo en el mío. Después de que nos acostábamos, no solía llamarme porque se levantaba al baño solo. Por eso yo me permitía descansar mi noche entera y me levantaba con el alba para tenerle su cafecito y arepas listos cuando se despertara. Esa noche, en plena madrugada, me despertó. Gorda, gorda, ¿me escuchas? Abrí los ojos sobresaltada, sin ver nada por la absoluta oscuridad. Mi abuelo suele llamarme de forma cariñosa así, ya que decía que mi nombre era muy largo. Esperé un poco y él volvió a llamar. Lo hice porque recordé que mi abuela solía decirme que nunca debemos responder a un llamado en la noche, y menos proveniente del monte, que si se trata de un vivo, éste llamará al menos 3 veces, y lo peor que podría pasar es que se enojara por hacerlo esperar. Así que por eso lo hice, hasta escuchar los llamados de mi abuelo. ¿Qué pasa, viejo?, respondí un poco segura. Escucho pasos detrás de la casa. ¿Por qué no vas a ver qué es? En ese momento vino a mí el recuerdo del rostro que había visto asomándose por el hueco del cuarto. No, ni de chiste, abuelo, le respondí. Mejor duérmase, que ya es tarde. Lo que se escucha afuera no es nada. Las 2 noches siguientes todo fue normal. La tercera, escuché de nuevo los gritos de mi abuelo. Esta vez parecía asustado. Gorda, gorda, ¿estás bien? Abrí los ojos asustada. ¿Qué pasa, viejo? ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? ¿Qué sucede? Te escuché quejarte y lamentarte. No, viejo, yo estoy bien. Estaba dormida. Hubo un largo silencio. Bueno, hazme un favor. Claro, ya voy, dije buscando el encendedor para prender la lámpara y levantarme de la cama. No, no vengas. Solo enciende la lámpara y déjala así toda la noche. Hice caso sintiendo mucho miedo. Mi abuelo odiaba que dejáramos las lámparas encendidas, y es que podrían provocar un incendio. Además, el combustible era muy caro y hay que ir al pueblo a conseguirlo. Por ello, las usábamos estrictamente durante la noche, solo hasta irnos a dormir. Sentí que algo nos acechaba, una presencia amenazante a la que solo la luz podría mantener a raya. Después de hacer caso, me acurruqué en la cama, sin poder soportar el inquietante silencio de la noche. Hasta la mañana siguiente le pregunté si todo estaba bien, que a qué se debió su petición. Nada, es mejor así, dijo, evitando la conversación. Solo déjala encendida todas las noches, no vuelvas a apagarla. No quiso decirme la razón, y la verdad es que no insistí. Solo cuando volvió mi abuela le comenté, a lo que ella dijo: ya sabes cómo es, sabe y ve cosas que nosotros no, solo haz caso. Esa es una duda que se quedó en mí, pues mis viejos ya no están con nosotros. Y así como esta hay muchas historias más, algunas mías, otras de mis familiares, incluso de una amiga, de cuando fue de visita a la montaña y dijo que un hombre muy guapo la llamaba desde el monte. Una noche se levantó y salió de la casa. Todos salieron a buscarla, encontrándola lejos, caminando como sonámbula en el monte, con la mirada perdida. Mi abuelo estuvo rezando mucho durante esas noches. Dijo que el diablo se la había querido llevar. Ella jamás volvió a la montaña. Sé que el relato fue largo, pero realmente espero que hayan disfrutado de mis experiencias. Lamentablemente ya no tenemos ese lugar. Una banda de delincuentes se apoderó de la montaña y sacó de ahí a los pocos habitantes.
todas personas mayores, con la amenaza de que, si volvían, no la contarían. Cosa que me apena, pues, aunque es un lugar que nos causó muchos sustos, ahí pasamos también grandes momentos de nuestra infancia. Esta llena también de hermosos recuerdos, sobre todo de mis viejos. Muchas gracias por escuchar. No saben lo agradecida que estoy de haber encontrado este canal, del cual disfruto enormemente. Un abrazo a todos. Los quiero. Si el video les ha gustado, por favor suscríbanse, dejen su like y comentario. Eso nos ayuda a continuar con más y mejor contenido. Mi eterno agradecimiento a los colaboradores del canal. Nos vemos en el siguiente video.